Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy que no quepo en mí de la emoción porque hoy les traigo un vídeo que de verdad es bomba. Y cuando digo bomba es bomba. De esas que hacen temblar los cimientos de todo el mundo del espectáculo turco. Ya lo habrán leído en el título y si no, prepárense. Hoy vamos a hablar de la declaración en vivo que impactó a todos. Una declaración que involucra a dos de las estrellas más grandes y queridas de Turquía, a Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Sí, lo escucharon bien. A Atay y Serenay, juntos de nuevo, pero esta vez en una situación que nadie se esperaba. Antes de empezar a meternos de lleno en el chisme jugoso, quiero darles una cálida bienvenida a todos los que son nuevos por aquí. Y a los que ya son de la familia, muchas gracias por su apoyo. Para aquellos que aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, y créanme, siempre hay salseo nuevo. Suscríbanse ya. Es gratis y me ayudan muchísimo. Ahora sí, manos a la obra. ¿De qué va todo esto? Bueno, para ponerlos en contexto, Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya fueron, y aún son, una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Protagonizaron juntos la exitosa serie Medcezir, donde no solo compartieron escenas llenas de romance y drama, sino que también traspasaron la pantalla y vivieron un apasionado romance en la vida real. Fue la fantasía hecha realidad para muchos. Su química era innegable, su conexión se sentía a kilómetros de distancia, y el público los amaba. La serie, una adaptación moderna de DOC, los catapultó a la fama internacional. A Atay, con su mirada intensa y su porte elegante, interpretaba a Yaman Koper, un joven problemático pero con un corazón de oro. Serenay, con su belleza deslumbrante y su talento innato, daba vida a Mira Beylice, una chica de la alta sociedad que se enamora perdidamente de Yaman. La historia de amor de Yaman y Mira, llena de altibajos, obstáculos y momentos inolvidables, conquistó a audiencias de todo el mundo. Y la conexión entre Atay y Serenay, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue la clave del éxito arrollador de Medcezir. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también se transmitió en numerosos países, incluyendo España, Latinoamérica y Europa del Este. Los fans se enamoraron de la pareja, creando clubs de fans dedicados a ellos, compartiendo fanfics, edits y todo tipo de contenido relacionado con su relación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de cariño y de esperanza por un final feliz para Yaman y Mira, tanto en la ficción como en la vida real. Durante el rodaje de Medcezir, la chispa entre Atay y Serenay era innegable. Los paparazzi capturaban imágenes de ellos tomados de la mano, paseando por las calles de Estambul, cenando en restaurantes románticos. Las revistas del corazón se llenaban de rumores y especulaciones sobre su relación, que poco a poco se confirmaba. El romance de Yaman y Mira se materializaba en la vida real, creando un cuento de hadas que parecía perfecto. Los fans extasiados veían en Atay y Serenay la pareja perfecta. Admiraban su belleza, su talento y sobre todo, la forma en que se miraban. La complicidad, la ternura y el amor que irradiaban eran palpables. Parecían destinados a estar juntos, y el público soñaba con una boda, con hijos, con una vida de felicidad compartida. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre salen como uno espera. Después de un tiempo juntos, Atay y Serenay decidieron tomar caminos separados. La ruptura, como era de esperar, generó una gran tristeza entre los fans, quienes esperaban un final de cuento de hadas para esta pareja. Los motivos de la separación nunca fueron completamente aclarados. Se especuló sobre diferentes razones: incompatibilidad de agendas, diferencias de carácter, presiones mediáticas. Lo cierto es que de un día para otro, la pareja dejó de aparecer junta en público. Los rumores de crisis comenzaron a circular y finalmente la noticia de la ruptura se hizo oficial. La noticia fue un duro golpe para los fans. Muchos sintieron que se les había roto el corazón, que su sueño de un final feliz para Yaman y Mira se había desvanecido. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de nostalgia y de preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? ¿Volverían a estar juntos? A pesar de que el tiempo ha pasado, y ambos actores han continuado sus carreras por separado, la llama de la nostalgia y la curiosidad por saber qué pasó entre ellos, y cómo es su relación actual, sigue encendida.
Y aquí es donde entramos nosotros. Aatay Ulusoy, después de Medcezir, ha consolidado su carrera con papeles importantes en series como Yerde y The Protector. Ha demostrado su versatilidad como actor, interpretando personajes complejos y profundos. Y ganándose el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. En sus entrevistas, Aatay siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida privada, prefiriendo enfocarse en su trabajo y en sus proyectos profesionales. Serine Sarkaya, por su parte, ha continuado su exitosa trayectoria con papeles destacados en series como Fi y Alicia Arikalardi Yarnda. Ha demostrado su talento como actriz, cantante y modelo, y ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. También ha participado en producciones teatrales, demostrando su versatilidad artística. Serine, al igual que Aatay, ha sido cuidadosa con su vida privada, aunque en ocasiones ha compartido detalles sobre sus relaciones sentimentales. La declaración en vivo que vamos a analizar hoy es más impactante de lo que se imaginan. No se trata simplemente de un comentario en una entrevista o una publicación en redes sociales. No. Esto fue algo mucho más directo, mucho más explosivo. Todo comenzó cuando ambos fueron invitados a un programa de televisión en vivo, pero por separado. Aatay estaba promocionando su nueva película, y Serine, su nueva serie. El programa, conocido por sus entrevistas picantes y sus preguntas directas, prometía una noche llena de emociones. El presentador, un conocido personaje de la farándula turca, era famoso por no tener pelos en la lengua y por no dudar en tocar temas sensibles. En un momento dado, el presentador, con esa malicia que caracteriza a los presentadores de espectáculos, decidió tocar el tema del pasado amoroso de ambos. ¡Qué atrevido! El presentador, conocedor de la historia de amor de Aatay y Serine, sabía que este era un tema que generaría interés y morbo en el público. La tensión en el estudio se podía cortar con un cuchillo. Aatay, conocido por ser reservado y no hablar mucho de su vida privada, trató de evadir el tema con diplomacia. Dijo algo así como que el pasado es pasado, que le guarda un gran cariño y respeto a Serine, pero que cada uno está enfocado en su presente. Bla, bla, bla. La típica. Aatay, con su habitual elegancia, intentó esquivar las preguntas del presentador, sin entrar en detalles sobre su relación con Serine. Sabía que cualquier comentario podía ser malinterpretado o sacado de contexto. Pero aguarden. Porque es aquí donde la historia da un giro inesperado. Mientras Aatay estaba en el programa, la producción del programa contactó con Serine y la invitó a entrar al estudio en vivo. Imaginen la cara de Aatay. El shock. La sorpresa. El caos. El presentador, astuto, había preparado una sorpresa que prometía elevar la temperatura del programa. Serine, como toda una profesional, aceptó la invitación y apareció en el set. Madre mía, qué momento. La entrada de Serine fue recibida con aplausos y vítores por parte del público. La expectación era máxima. El presentador, con una sonrisa de oreja a oreja, les dio la bienvenida a ambos y les pidió que hablaran sobre su relación. Y aquí es donde la cosa se puso seria, muy seria. Serine, con una mezcla de elegancia y firmeza, tomó la palabra. Y lo que dijo literalmente dejó a todos boquiabiertos. Dijo que aunque habían pasado muchos años, y que ambos habían rehecho sus vidas, aún quedaban cosas pendientes entre ellos. ¡Uf! ¡Qué fuerte! La declaración de Serine sorprendió a todos, incluyendo al propio Aatay. Sus palabras resonaron en el estudio y en los hogares de los espectadores. Pero lo más impactante vino después. Serine, mirando directamente a Aatay, y con una voz que denotaba emoción y determinación, dijo que sentía que aún había una conexión especial entre ellos, una conexión que, según ella, no había desaparecido del todo. ¡Bum! La bomba explotó. La frase de Serine, directa y llena de sentimientos, fue el detonante de la controversia. Las redes sociales, obviamente, explotaron también. Los fans enloquecidos comenzaron a especular sobre un posible reencuentro, un nuevo romance, una nueva oportunidad para esta pareja que tantos corazones había conquistado. Los hashtags relacionados con Aatay y Serine se convirtieron en tendencia mundial. Los mensajes de apoyo, de esperanza y de ilusión inundaron las plataformas digitales. Aatay, por su parte, se mantuvo un poco más reservado, pero no pudo evitar mostrarse visiblemente emocionado.
Le agradeció a Serine sus palabras y admitió que efectivamente la quería mucho y que el tiempo que pasaron juntos fue muy especial. Pero también dejó claro que ahora cada uno tenía su camino, sus proyectos, y que era importante respetar eso. Aatai, con su habitual diplomacia, intentó equilibrar sus sentimientos con la prudencia. Sabía que las palabras de Serine habían despertado una gran expectativa, pero también sabía que era importante ser realista. La entrevista continuó con preguntas y respuestas sobre sus carreras, sobre sus proyectos futuros, pero la atmósfera, sin duda, ya no era la misma. La declaración de Serine había dejado una huella imborrable, y la esperanza de un posible reencuentro, aunque sutil, flotaba en el aire. El presentador, aprovechando el momento, intentó sacar más información, pero tanto Aatai como Serine se mantuvieron firmes en sus respuestas, sin dar pie a nuevas especulaciones. Después de que la entrevista terminara, las redes sociales se inundaron de mensajes, comentarios y teorías. ¿Qué significó realmente lo que dijo Serine? ¿Estaba abriendo la puerta a una posible reconciliación? ¿O simplemente quería dejar claro que, a pesar de todo, el cariño y el respeto entre ellos seguían intactos? La interpretación de las palabras de Serine quedó abierta al debate. Lo cierto es que esta declaración en vivo ha avivado la llama de la esperanza para muchos y ha generado un sinfín de especulaciones. Lo que está claro es que la historia de Aatai y Serine sigue siendo una de las más fascinantes del mundo del espectáculo. Y como siempre, los fans estaremos atentos a cada detalle, a cada movimiento, a cada palabra que digan o hagan. La expectación es máxima. Algunos creen que Serine, con su declaración, simplemente quiso dejar claro que el cariño y el respeto hacia Aatai siguen intactos y que no hay ningún tipo de rencor o resentimiento entre ellos. Otros, en cambio, interpretan sus palabras como una señal de que aún existe un vínculo especial, una conexión que podría dar lugar a algo más en el futuro. También se ha especulado sobre la posibilidad de que esta declaración sea un movimiento estratégico para promocionar sus proyectos actuales o para generar interés mediático. Sin embargo, muchos fans prefieren creer en el amor, en la posibilidad de un reencuentro, en la esperanza de un final feliz para esta historia de amor que marcó a toda una generación. Lo cierto es que la relación entre Aatai Ulusoy y Serine Sarkaya sigue siendo un tema de interés para el público. Su historia de amor, que traspasó la pantalla y se convirtió en realidad, sigue generando fascinación y nostalgia. La química que compartieron, la complicidad que irradiaban y la forma en que se miraban, dejaron una huella imborrable en el corazón de los fans. Y ahora, después de toda esta información bomba, ¿qué podemos concluir? Bueno, primero que nada, que la declaración en vivo de Serine impactó a todos. Que dejó una gran interrogante en el aire. Que reavivó la llama de la esperanza para muchos fans de la pareja. Y que en el mundo del espectáculo nunca se sabe qué puede pasar. La historia de Aatai y Serine es un claro ejemplo de cómo el amor y la fama pueden entrelazarse. Su relación, que comenzó en la ficción, se convirtió en realidad y su historia de amor, llena de pasión y drama, conquistó a audiencias de todo el mundo. Agradezco muchísimo a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido tanto como yo investigando y preparando esta información. Me encanta compartir estos chismes jugosos con ustedes y saber que los disfrutan tanto. ¿Qué les pareció la declaración de Serine? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? ¿Qué opinan sobre la química entre ellos? ¿Cuál es su escena favorita de Medcezir? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan ustedes. Quiero saberlo todo. Compartan sus teorías y sus deseos. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero mucho. Hasta la próxima, bellezas. Chao.